En este video vamos a trabajar con las funciones financieras. En este caso vamos a trabajar con tres funciones financieras. La número 1 es pago, la número 2 es pago de intereses y la número 3 es pago principal o pago de capital. Estas funciones son utilizadas para el cálculo de préstamos, para el cálculo de cuotas de préstamos. En ese sentido, lo que van a poder hacer con esta fórmula es poder calcular cuál va a ser su cuota mensual, siempre y cuando se mantenga un plazo, una tasa y un monto fijo, ¿verdad? Constantes. Entonces, para el caso vamos a utilizar este ejemplo donde estoy solicitando un préstamo de 100,000 lempiras a una tasa de interés anual del 28% y un plazo de 12 meses para pagar ese monto. De esta manera, ustedes pueden calcular sus propias tablas de amortización cuando piensen o planeen sacar un préstamo en una institución financiera. En este caso, lo primero que vamos a hacer es calcular la cuota. ¿Cuánto me va a tocar pagar en un periodo establecido? Bajo un monto y bajo una tasa de interés anual. Entonces, la fórmula o la función es pago. Es la función pago. Dice que calcula el pago de un préstamo basado en pagos y tasas de interés constante. Si ya hay variaciones o tasas de interés que van a variar según el tiempo, entonces ya esta función pago no les va a funcionar. Selecciono la fórmula. Lo primero que tengo que ver es qué parámetros me está pidiendo. Me está pidiendo una tasa, me está pidiendo un periodo de préstamo y me está pidiendo un valor actual. Cuando aparecen corchetes es porque es un parámetro que puede utilizarse o a la vez no. Es decir, la función puede funcionar, valga el juego de palabras, si utilizo uno o no alguno de estos parámetros. En este caso, la tasa, el número del préstamo y el valor actual si son parámetros que debo de ingresar forzosamente para que la función trabaje o me devuelva un valor correcto. Entonces, lo primero que voy a hacer es la tasa. En la función pago, para que lo tengan bien presentes, la tasa que se debe de usar es una tasa de interés mensual. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo imputar directamente el 28% porque si no me va a devolver un valor fuera de lo normal. Es por eso que yo tengo que dividir esa tasa de interés anual entre 12 meses para convertirla en una tasa de interés mensual. Entonces selecciono la tasa, divido ese valor, fijo el valor porque ese valor no va a cambiar, divido ese valor entre 12 meses y de esa forma voy a obtener una tasa mensual. Esa operación la pueden hacer, si quieren, en un cálculo anterior para que ya tengan exactamente el valor de tasa de interés mensual o lo pueden hacer directamente desde la función pago como lo estoy haciendo yo. Pongo comilla para el siguiente parámetro que va a ser el periodo o el plazo de financiamiento, que en este caso es la celda B9, que son 12 meses. Lo dejo fijo porque tampoco va a cambiar. Y después me voy al valor actual, que es el valor actual del préstamo, ¿verdad? O es el valor inicial. Selecciono. Pero antes de eso, si yo utilizo esta función de esta forma, me va a devolver un valor negativo. ¿Por qué? Porque la fórmula en valor actual necesita que se le anteponga un signo negativo. Entonces, volvemos a lo mismo, marcamos la fórmula, colocamos el signo negativo y después sí seleccionamos el valor actual. Ese valor lo dejamos fijo porque tampoco va a cambiar y le damos Enter. Al final, la cuota mensual que yo voy a pagar por 100,000 lempiras al 28% anual en un año van a ser 9,650.6 mensuales. Entonces, ya hicimos uso de la función pago. Ahora bien, yo quiero saber cuánto de esos 9,650 es un pago de intereses y cuánto se abona al capital o al pago principal. Entonces, vamos a hacer uso de la función pago int, que me dice que devuelve el interés pagado por una inversión durante un periodo de tiempo determinado, basado en pagos periódicos y constantes, a una tasa de interés constante. Es decir, todo debe ser constante para que esta función me devuelva un valor correcto. Selecciono la función,
Lo primero que me pide es la tasa. Esta tasa también tiene que ser una tasa mensual. Por ende, haré la misma operación. Fijo el valor, lo divido entre 12. El siguiente parámetro es el periodo. A diferencia de la función pago, aquí me está pidiendo un periodo. El periodo es qué posición o qué cuota de ese periodo es la que voy a pagar, ¿verdad? Porque a medida que esto vaya creciendo, el diferencial del interés va a ir bajando. En este caso, como es la primer cuota, entonces es el primer periodo, por ende es la celda E4. Esto no lo dejo fijo porque a medida que yo corra la fórmula se va a mover al periodo 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente hasta llegar al periodo número 12. Me paso al siguiente parámetro y es el plazo. El plazo sí es fijo, no va a cambiar. Paso al siguiente, es el valor del préstamo, el valor actual. Como ya sabemos, símbolo negativo, valor actual lo dejamos fijo porque no va a cambiar. Cierro paréntesis y aplico la fórmula a las demás celdas. Okay. Ahora vamos a calcular el pago principal. El pago principal me dice que devuelve el pago de capital de una inversión determinada basado en pagos constantes y periódicos y una tasa de interés constante. Es idéntico. Lo único que en este caso cambia es como tal el nombre de la fórmula o el nombre de la función. De igual manera selecciono la tasa, la fijo, la divido entre 12 meses. El periodo va a ser 1, no lo dejo fijo. El plazo, 12 meses, si lo dejo fijo, paso al valor actual, símbolo de negativo, celda de valor actual, la dejamos fija, cerramos corchetes y enter. Y desplegamos para las demás celdas. Al final, la suma de estos dos valores, intereses y pago principal, suman los 9.650.60 que me calculó la función pago. ¿Qué quiere decir? Que la suma de la función pago intereses más pago principal es el total o tiene que ser igual al total que me da la función pago como tal. Que lo interesante de esto es saber cuánto es lo que yo voy a pagar de intereses. Entonces hago una autosuma para estas tres celdas. Como esta es la cuota que yo voy a pagar mensual, al final yo terminaré pagando 115.807.19 de un monto fijo o de un valor actual de 100.000. Por ende, mi pago de intereses es 15.807.19. En ese sentido, por un préstamo de 100.000 lempiras, en un año yo voy a pagar 15.000, casi 16.000 lempiras de intereses. En algunas clases donde manejan todo el tema de gastos financieros o ingresos financieros, ustedes podrían hacer una razón y determinar si en el valor futuro, estos 15.000, o según la devaluación del dinero en el tiempo, cuánto van a valer estos 15.000 en un año. Y ahí pueden hacer una razón si realmente les conviene o si la tasa de interés que les están ofreciendo es muy alta o es muy baja o es una tasa de interés aceptable a cómo se deprecia el dinero en el tiempo. Ese es un tema ya para una clase financiera como tal. Entonces, hasta aquí con la clase.